Bueno, yo soy Andrés Salazar y en este video voy a explicar lo que son los capacitores. Entonces, bueno, para empezar tenemos que definir lo que es un capacitor. Un capacitor, también conocido como condensador, es un dispositivo eléctrico que debido a una diferencia de potencial almacena carga como energía gracias a un campo eléctrico. Entonces, bueno, físicamente un capacitor es muy similar, bueno, el básico es muy similar a lo que nosotros conocemos como una batería. Es, varía de tamaños pero en sí es como una batería. Este, bueno, es un instrumento pasivo. Al ser un instrumento pasivo, cuando se conecta a un sistema que tiene una corriente, bueno, a un circuito, este, va a hacer que las propiedades del sistema no cambien, por lo que el voltaje y la corriente se van a mantener constantes, aunque el capacitor esté trabajando dentro del mismo sistema. Ok, bueno, para entender cómo funciona un capacitor, también tenemos que entender lo que es un dieléctrico. Un dieléctrico, de forma muy básica, es un aislante, es un material que funciona como aislante o transmite muy poca energía, permite muy poca paso de corriente. Entonces, para hacer una representación y que se entienda un poco más, podemos imaginarnos, bueno, tenemos una lámina de aluminio que permite el paso de corriente y por otra parte tenemos plástico. El plástico va a funcionar en este caso como nuestro dieléctrico y lo que tenemos que hacer, bueno, tendríamos nuestro conductor, lo tendríamos que envolver, este, lo tenemos que envolver dentro de nuestro dieléctrico y por otra parte tendríamos otra capa que nuestro conductor, que sería otro pedazo de aluminio, y los pondríamos en un sistema como esto. Entonces tendríamos la capa de aluminio arriba y una envuelta por nuestro dieléctrico. Entonces, nosotros, para que pueda circular la corriente, tendríamos que agregar como un pequeño como conductor que permita que la primera capa de aluminio se conecte con la segunda y bueno, en este caso no tenemos el aparato que nos va a permitir demostrar que sí funciona, que es que es un multímetro. Entonces, un multímetro es el que nos permitiría ver que el sistema está funcionando correctamente. Entonces, bueno, tendríamos que ponerlo de esta forma y prenderíamos. Bueno, primero tendríamos que medir la corriente y el voltaje, estando solo el aluminio. Posteriormente pondríamos el aluminio dentro de la bolsa y veríamos cómo varía y ya al final lo mediríamos dentro de nuestro sistema. Y veríamos cuál es la variación que hay si nosotros vamos realizando un doblez en cada uno de estos. Es decir, si nosotros al principio lo doblamos a la mitad, obtendríamos un diferente resultado, y si esto a la vez lo volvemos a doblar a la mitad, iríamos obteniendo diferentes resultados, y así sucesivamente. Es de esta forma, bueno, o sea, esto es una como representación casera de cómo funciona un multímetro de verdad. Entonces, bueno, nosotros sabemos que existen muchos tipos de capacitores, pero los más importantes son los electrolíticos y los cerámicos. Entonces, el electrolítico es el que yo mencionaba inicialmente,
que es muy similar a una batería. Para que lo vean, es muy similar a esto. Es como esto. Entonces podemos observar que hay de diferentes tamaños y se parecen mucho a lo que sería una batería. Y sus principales características es que, bueno, como funciona es que tiene iones libres y esto va a provocar que el dieléctrico que se encuentra trabajando en este capacitor se pueda, se pueda volver defectuoso y deje de funcionar correctamente. Y otra característica muy importante de este tipo de capacitores es que tienen una polaridad. Y los cerámicos son muy similares a, bueno, más bien son como estos. Son como estos son nuestros capacitores cerámicos. Y bueno, las características de estos es que su dieléctrico no se va a dañar, a diferencia del otro, va a permanecer y siempre va a estar funcionando de la misma forma. Y por otro lado, estos no cuentan con ningún tipo de polaridad. Además, estos no varían su tamaño realmente, son muy pequeños, son como de este tamaño. Y los otros sí pueden ser mucho más grandes o mucho más pequeños, dependiendo. Ok. Bueno. El tipo de capacitor que nosotros utilizamos en bueno, prácticamente en los laboratorios, es de esta forma. Es como bueno, no es exactamente el que nosotros tuvimos que usar, pero es muy similar. Y bueno, este capacitor, como alcanzaron a ver en la imagen, pues tiene como dos especies de círculos que son nuestras placas conductoras y tiene, o sea, se puede variar la separación entre uno y el otro y además de esto, pues tiene aire. Entonces, tiene aire en medio y para poder utilizarlo, necesitamos que haya una corriente que esté funcionando, bueno, una fuente de alimentación, ya sea alterna o directa. Este aparato que nosotros usamos en el laboratorio, bueno, este capacitor, perdón, que usamos en el laboratorio, tiene una entrada para que nosotros podamos pasar esta corriente directa o alterna. Entonces, cuando nosotros trabajamos en estos problemas, vamos a ver representadas normalmente a las capas simplemente como dos tablitas, y cuando haya o sea, bueno, esto sería como los dos círculos que vieron en el capacitor que enseñé del laboratorio, y la corriente se representaría como algo muy similar a unas líneas, como una especie de T's, dos T's, y de esta forma se representan en un problema escrito. Entonces, bueno, ahora tenemos que entender, o sea, en la definición justo se menciona que almacena carga como energía gracias al potencial, al campo eléctrico. Entonces, ¿cómo es que esto sucede? Nosotros vamos a tener el capacitor, ¿no? Entonces tendríamos nuestras dos placas. Aquí y tendríamos una especie de corriente y tenemos entonces nosotros tenemos nuestras dos placas, pero estas dos placas tienen una característica muy importante para poder entender esto. Estas dos placas
son neutras. ¿Por qué son neutras? Porque tienen la misma cantidad de electrones como de neutrones. Entonces, podríamos ver que esta estaría como no sé, más, menos, más, menos. Entonces, como tiene la misma cantidad de electrones y neutrones, se cancelan y se vuelven placas neutras. Entonces, nosotros al conectar un diferencial de potencial, lo que vamos a observar en este caso es que nuestros electrones, los electrones, es importante recalcar que los electrones de valencia que se encuentran en este tipo de capacitores se encuentran libres, lo que va a permitir el flujo o el movimiento fácilmente de ellos. Entonces, al nosotros conectar la carga que se menciona directa o indirecta, vamos a observar que en el espacio de aire que queda en el capacitor se va a crear un flujo un flujo eléctrico, lo que nos va a permitir lo que va a permitir que se cree un campo eléctrico. Entonces, esto se vería de esta forma. Tendríamos aquí el campo eléctrico. Y este campo eléctrico es lo que va a hacer que, mezclado con la capacidad de los electrones de moverse libremente, se empiecen como a trasladar de uno de nuestros, de una de nuestras placas, se pasen a la otra. Lo que va, literalmente sería como si esto se empezara a mover para acá, como que se pasaran los electrones de una a otra, dejando libre, dejando que la parte de arriba se quede solo positiva, y aunque la parte de abajo se quede también positiva y negativa, no va a ser neutral porque va a haber mucho más negativo que positivo. Entonces, en este punto es donde nosotros logramos que se mantenga la energía se pueda guardar. Para esto, nosotros tenemos que recordar dos fórmulas que son muy importantes. El potencial eléctrico, que sería, es igual a menos la integral del campo eléctrico por la diferencial del campo eléctrico. Y tenemos que recordar la fórmula de el campo eléctrico por la diferencial del área es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Estas dos fórmulas son claves para entender el funcionamiento porque encontramos la presencia de nuestro campo eléctrico en ambos casos. Es importante recalcar que aquí el campo eléctrico lo que está haciendo es crear un nuevo diferencial de potencial entre las placas, y es lo que provoca el flujo. ¿Y hasta cuándo va a suceder esto? Porque estamos de acuerdo que no es infinito el número de electrones que se pasan hacia abajo. Esto también se va a dar al nuevo diferencial de potencial entre las placas, pero lo más importante es que esto se va a dar y se va a dar y se va a dar y se va a dar hasta que
la diferencial de potencial en en el sistema, bueno, en el capacitor, sea igual a la diferencial del potencial de la fuente que está dándonos la energía. Entonces, de esta forma tendríamos que la diferencial de, de, de la diferencial de potencial del capacitor sería igual a la diferencial de potencial de la fuente. Y entonces ya con esto pues se entiende que tendríamos una Q positiva en en una de las placas y una Q negativa en la otra. Y por último, si nosotros desconectáramos el sistema de la fuente de energía y o sea, ya se habría realizado como todo este procedimiento, este proceso del paso de electrones de una placa hacia la otra, dejando una carga positiva y otra negativa, nosotros podríamos ver que efectivamente hay una carga almacenada y, y que todo esto, o sea, que la carga almacenada provoca un flujo de energía. El flujo de energía provoca el flujo del campo eléctrico. Esto va a provocar una diferencial de potencial y al final tendríamos un campo eléctrico.